Y bueno, bienvenido. Aleluya. Hablábamos, ¿verdad? Antes de la Pascua, estábamos hablando acerca de Moisés, ¿verdad? Y de ese momento en el que reverdece la vara de Aarón y de Moisés, dando lugar a la autoridad, ¿verdad? Estábamos hablando de la autoridad, vimos que la autoridad viene sobre nuestras vidas en el momento que nosotros estamos con Dios y tenemos esa comunión con Dios, y vimos algunos ejemplos. Si tú quieres tener autoridad en tu vida, hay algo que debemos de producir y es el perdón. Desgraciadamente vivimos en un mundo donde yo venía ahora con mi madre y le decía qué fácil es hacer feliz a las personas. Es sencillo. Hacer feliz a alguien es acordarte de su cumpleaños, ¿verdad? Es regalarle una rosa, tampoco una flor, tampoco tienes que ir a una floristería, gastarte un dineral, tú puedes ir por el campo, son gratis, y coges unas flores y se las regalas a una persona, ¿verdad? Y cuántos detalles de estos pequeñitos son tan fáciles de hacer por las personas y tan agradables, ¿verdad? De recibir. Puedes un día llamar a un amigo, una persona y decir, mira, te voy a invitar a desayunar, ¿eh? ¿Quién no tiene 8 o 9 euros para desayunar? Una pulguita de pata, medio zumo de natural y un cortado y ya puedes tener una conversación tranquila, amable con esa persona. Pero con lo fácil que es hacernos felices los unos a los otros, no sé por qué nos empeñamos en hacernos infelices. Lo fácil que es tener esos detalles, ¿verdad? Y sin embargo somos como hienas y como lobos que nos mordemos los unos a los otros. Y la mayoría de los problemas que arrastra el ser humano y que arrastramos nosotros tienen que ver con el daño que hemos sufrido y con la falta de perdón o de justicia en nuestras vidas. El perdón es algo que no va a nacer nunca de nuestras vidas. Así como el amor, ¿verdad? Es algo que está en nuestros corazones, está en nosotros porque Dios lo ha puesto, ¿verdad? Para amarnos los unos a los otros y para que tengamos esa comunión los unos con los otros. El perdón es algo que vino como consecuencia del pecado. Cuando éramos perfectos en Génesis 1, Génesis 2, no había necesidad de perdonar nada porque no habíamos cometido pecado. Pero esa raíz de la entrada en el pecado en el mundo es cuando es necesario el perdón. El perdón es necesario porque existe el pecado. Sin la existencia del pecado no necesitaríamos el perdón. Y esto es algo que Dios sabía, conocía cuando estaba creando al ser humano, sabía que un día tenía que poner en funcionamiento el perdón. Y que un día tendría Él que pagar el precio del perdón. Tú y yo no podemos pagar ese precio, es imposible de pagarlo. Tú y yo jamás sentiremos el perdonar las ofensas que se cometen contra nosotros. Ninguna persona que no tenga a Dios en su corazón es capaz de perdonar. Sí puede ser capaz de olvidar o puede ser capaz de alejar ese pensamiento o esas circunstancias o decir a una persona te perdono, pero el perdón real que vamos a ver hoy es imposible si no se tiene a Cristo en el corazón. Muchos de nosotros tenemos cuentas pendientes. ¿Quién no tiene cuentas pendientes? Podríamos hacer algunas listas por ahí, ¿verdad? Fulano me debe esto, Mengano me debe esto, el otro me debe esto. Todos. Seguramente que tú también estás en alguna lista. De alguien al que tú has ofendido. Alguien de que tú has hecho daño. Y cuando yo veo la vida de Moisés me doy cuenta y me asombra la forma en la que Moisés actuó frente al daño que se le hizo a él como siervo de Dios. Hay un momento en el que ellos cometen un pecado contra Moisés y contra Aarón y están murmurando contra ellos y Dios le dice a Moisés y Aarón, apartaos de en medio de esta congregación, quitaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento.
Si Dios te dijese a ti, Israel, apártate que voy a consumir a tus enemigos, ¿tú qué dirías? Gloria a Dios. Amén. Menos mal, por fin Dios se está enterando de que tiene que hacer justicia. Eso es lo que Dios le dice en Números a Moisés y a Aarón. Quitaos, y yo voy a consumir a este pueblo, el cual ha pecado contra vosotros y el cual ha pecado contra mí. En un momento yo lo voy a exterminar. Y la actitud de Moisés y de Aarón dice que ellos se postraron sobre sus rostros. Y le dice Moisés a Aarón, toma el incensario y pon el fuego en el altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación. Y hace expiación por ellos, es decir, ora por ellos. Intercede por este pueblo. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Corre, Aarón, corre y ora, intercede por estas personas que están bajo el juicio de Dios. ¡Qué tremendo! Y no era la primera vez que Moisés recibía una ofensa de esta magnitud. Moisés fue un hombre que tuvo que soportar y soportar tantas calumnias y tantas veces en las que incluso hasta lo quisieron apedrear, incluso lo quisieron quitar de en medio. Y él se mantuvo en la firmeza del perdón, y no solamente del perdón, hermanos, sino de la oración por aquellos que le habían ofendido. Dice que Aarón se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Para eso hemos sido llamados, hermanos, para ponernos entre los muertos y los vivos, para interceder por el mundo. No hemos sido puestos para juzgar al mundo. En esta mañana estaba oyendo, un culto en vivo de otro lugar, y estaba cantando ahí una persona que conozco algo, y yo le dije, Señor, ¿cuántas veces yo he juzgado a esta persona? Pero ya no quiero hacerlo más, sino que lo que quiero es ver de qué manera y de qué forma tú podrías tocar a esta persona para que pudiese tener redención en su vida. Amén. Porque es tan fácil juzgar. Es tan fácil, ¿verdad?, ponernos en pie y señalar a las personas y determinar a cada uno lo que le corresponde. Pero Moisés se puso ahí. En otra ocasión también Moisés dice que el pueblo había pecado contra Dios. Y Dios le dice otra vez a Moisés, Moisés, yo voy a terminar con este pueblo. Y Moisés le dice, bueno, Señor, perdona a este pueblo, que se han hecho dioses de oro. Perdona su pecado. Y si no se lo perdonases, quítame a mí del libro de la vida. Qué amor tenía Moisés, ¿verdad?, por este pueblo, y qué misericordia él puso. Él fue un hombre que tuvo que ser perdonado, porque fue un hombre que cometió un asesinato. Matar a una persona no es fácil, ¿verdad? Te lo pregunto como si lo hubiesen matado a alguien, pero eso no es fácil. Y este hombre mató a otra persona. Y el perdón tuvo que venir sobre él. Yo creo que eso le marcó su vida y entendió, ¿verdad?, la misericordia y la gracia que venía sobre su vida, y entendió que él nunca más podía juzgar a las personas o ponerse en el lado de Dios diciendo, bueno, pues destrúyelos. Y hermanos, el perdón es algo necesario en un matrimonio. Amén. Si Silvia no me hubiese perdonado a mí mis ofensas, yo no estaría aquí. Y si yo no la hubiese perdonado a ella, yo no estaría aquí. El perdón es necesario entre padres e hijos. Los padres tienen que pedir perdón a los hijos porque a veces cometen injusticias con ellos. A veces no somos justos con los padres, a veces nos pasamos con la disciplina, o a veces nos pasamos con nuestras palabras, ¿verdad? Y nada más duele a un hijo que su padre le diga algo que no debería de salir de la boca de un padre. Y los hijos tienen que pedir perdón a los padres porque muchas veces pues no los honran y han deshonrado a la familia, han deshonrado al padre, han deshonrado a la madre.
sus palabras. El perdón es necesario en la iglesia, porque entre hermanos, por muy buenos que seamos, necesitamos perdonarnos los unos a los otros, porque cometemos errores los unos con los otros. A veces a mí pues no me puede dar tiempo a saludarles a todos ustedes, que nadie se enfade, ¿verdad? A veces algunos se pueden enfadar, pues. O fulano me miró mal, o mengano, pues, no sé, cosas que pueden surgir, roces que pueden surgir en medio de la iglesia. Y ese perdón solamente pudo venir por causa de Jesucristo. La palabra de Dios dice en Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Tienes que confesarle a tu hermano en qué te equivocaste y asumir la responsabilidad de tus actos. Nunca vengas con excusas cuando pidas perdón. Bueno, quiero pedirte perdón, pero es que tú... Telita contigo también, ¿verdad? Sí, yo quiero pedirte perdón, pero recuerda cómo empezó todo esto. No, hermanos, la confesión de las ofensas los unos a los otros es sin ningún tipo de echarle en cara a la otra persona las cosas que sucedieron. No, yo me equivoqué, yo te ofendí, yo lo hice y yo soy responsable. Todos los seres humanos somos responsables delante de Dios porque Dios nos dio la voluntad. Tú pudiste decidir tomar otro camino, pero decidiste el camino de la ofensa. Tú pudiste tomar el camino del perdón, de la misericordia, de la gracia, pero tomaste el camino de quien le hace la paga. Algunos hasta juran que vengarán eso que sucedió. Pero Dios dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahí no está hablando de una sanidad física, ahí está hablando de una sanidad de nuestras almas, de nuestro espíritu, ¿verdad? Porque no duele más una bofetada que un insulto o que una falta de respeto. Es más dañino, ¿verdad? Que la violencia física puede ser la violencia verbal. ¿Y cuántos estamos rotos y cuántos necesitamos ser sanados en nuestra alma por causa de lo que nos hemos ofendido los unos a los otros? Y Dios dice: confesaos vuestras ofensas. Ya, pero es que Él no lo confiesa. Da igual, tú confiesa las tuyas. Nunca esperes que la otra parte venga a reaccionar, nunca esperes que sea la otra persona la que tome el control, sino que seas tú el que diga: no, yo sé que hay un problema aquí, yo sé que hay una situación aquí que es un conflicto y yo quiero resolver este conflicto por lo menos por el lado que a mí me toca. Y es en este contexto del perdón, es en este contexto donde Dios habla de confesar las ofensas los unos a los otros, cuando hemos tomado otra parte de este versículo, que la sabemos de memoria, que la predicamos y que se la decimos a las personas ante cualquier situación, pero es en el contexto de la confesión de nuestros pecados y del perdón los unos a los otros. ¿Cuántos han oído la frase: la oración eficaz del justo puede mucho? Amén. Así es como termina el versículo de la confesión de las ofensas de los unos a los otros. Lo que está diciendo Santiago aquí: para que la oración del justo tenga eficacia, es necesaria la confesión de las ofensas de los unos a los otros. ¿Qué quiero decir? La oración no es eficaz si no hay perdón. Tus oraciones no son eficaces por causa de las ofensas que tú tienes los unos contra los otros. No somos eficaces en nuestras oraciones porque hay cuentas sin arreglar y sin saldar los unos con los otros. Así que cuando tú oras por la salvación de tu familia y tú sabes que en tu familia hay ofensas los unos con los otros y tú no las has arreglado, esa oración no es eficaz.
Cuando tú oras por la restauración de tus hijos, para que tus hijos vuelvan a los caminos del Señor, pero sabes que hay ofensas y que hay cosas que no han sido sanadas y tratadas, esa oración no es eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho cuando hay restitución y restauración de las ofensas cometidas, de los pecados cometidos los unos contra los otros. Y es ahí cuando tenemos victoria, y es ahí cuando podemos tomar autoridad, y es ahí cuando reverdece la vara de Aarón y de Moisés. ¿Por qué? Porque ellos habían sido capacitados por parte de Dios para poder perdonar a los que les habían ofendido. Amén. Gloria a Dios. Pedro se le acerca un día a Jesús, porque Pedro es un judío. Y lo que Pedro judío había oído de sus maestros eran las siguientes frases. El que pide perdón a su prójimo no debe de repetirlo más de 3 veces. Otra enseñanza del judaísmo era: si uno comete una ofensa una vez, se le perdona. Si comete una ofensa por segunda vez, se le perdona. Si uno comete una ofensa por una tercera vez, se le perdona. Pero la cuarta vez, ya no se le perdona. Así que Pedro, con esa enseñanza en su corazón y con eso que él había recibido como judío, va a Jesús. Y se le acerca Pedro a Jesús y le dice: Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y él, teniendo en la mente esas 3 veces que sus fariseos y sus escribas y sus maestros les habían enseñado desde niños, él dice: bueno, a mí me han dicho 3, lo voy a multiplicar por 2, 3 por 2 son 6, y voy a añadir el IVA, el IJIC, y le pongo un 7. ¿Verdad? Y Pedro va, yo creo que casi que orgulloso y casi que, bueno, soy magnánimo, soy más que mis maestros, y le dice: Señor, es que cuando queremos ir a Dios haciéndole preguntas trampa, nos sale el tiro por la culata siempre. Él le dice: ¿hasta 7? Yo he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y Pedro empezó a multiplicar y a sumar y se le fue los dedos, ¿verdad? Dice 70 veces 7. Mateo, tú que eres publicano, que está acostumbrado a los números, multiplica eso rápido. Y cuando dieron las cifras se quedaron asustados y dijeron: esto es imposible. No se puede perdonar tanto. ¿Por qué Cristo enseña de esta manera acerca del perdón? Toda la enseñanza que te vas a dar en la Biblia basada en la gracia, toda la enseñanza que Jesús hace a partir de la gracia, que es el momento en el que Él aparece en la historia del ser humano, supera con creces y sin límites la ley. Si tú ves lo que la ley dice en cuanto al perdón, 3 veces, Jesús dice 70 veces 7. Si tú ves lo que dice la ley en cuanto al adulterio, dice: bueno, si alguno cae en adulterio, puede divorciarse, etcétera, etcétera. Bueno, y es apedreado, pero Jesús dice: aquel que ni tan siquiera es capaz y mira a una mujer y la desea en su corazón, ya está adulterando con ella. O sea, siempre eleva todo por encima de la ley. Que hablar de los diezmos o de las ofrendas, Dios nos mandó en el Antiguo Testamento el 10%, pero es que Jesús lo eleva y le dice al joven rico, ¿qué le dice? ¿Da el 10%? El 20%, dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así que vemos que la enseñanza de Jesús en cuanto a la ley es superior
Y el parámetro, ¿verdad? Y lo que pone como listón para que nosotros podamos cumplirlo es la gracia. ¿Y por qué pone ese límite? Porque Él va a cumplir con toda la justicia de Dios. Él va a soportar en la cruz y Él va a soportar en esos, no solamente en la cruz, sino todo el previo, la noche previa de esa cruz, ¿verdad? En la que Él es crucificado, el maltrato que le dan a Él, todos los latigazos que Él recibe, todos los insultos que recibe, ya es parte de la justicia de Dios sobre su Hijo Jesucristo. Cristo no empezó a sufrir en la cruz, Cristo ya empezó a sufrir en el huerto de Getsemaní cuando está orando por el tiempo que viene por delante de Él. Y nos damos cuenta de que Cristo cumple con toda la ley de Moisés y es echado sobre Él todos nuestros pecados y todas nuestras ofensas. Y es por eso que Cristo puede decir en ese momento: Pedro, no tienes que perdonar solamente 3, 4, 5, 7 veces, sino toda la vida vas a tener que estar perdonando los unos a los otros, porque yo estaré toda la vida perdonándoos a vosotros y toda la eternidad hablará de mi perdón hacia el pecado del ser humano. No me lo puedes comparar, Pedro. Cuando tú, Pedro, estés en la presencia de Dios, cuando tú, Pedro, estés andando por las calles de Jerusalén, esa eternidad estará hablando de un perdón infinito. Porque el perdón de Cristo se nos va en el horizonte hacia la eternidad futura. Pedro, no me seas mezquino, Pedro, no me seas corto de miras. Yo vengo a cumplir con la ley, yo vengo a cumplir con los mandamientos, yo vengo a cumplir con la justicia de Dios. ¿Cuántas veces tendrás que perdonar? Las mismas que yo te perdono a ti. Amén, sí, Señor. ¿Cuántas veces tú has ofendido a Dios? ¿Cuántas veces yo he ofendido a Dios? Amén. Así nosotros somos llamados al perdón. Así somos llamados a la reconciliación de los padres con los hijos. No, pero es que en mi familia el tío fulano hizo una y se la tenemos guardada, no puede entrar en la casa, déjale entrar, amén. No, ese no es bienvenido en mi casa. Si tú supieses lo que él ha hecho. Hermanos, no hay cristianismo sin perdón. No hay cristianismo sin perdón, no hay redención de nuestras vidas sin ese perdón absoluto y total que Cristo entrega en nosotros. El perdón no se gana. Nadie tiene que hacer méritos para ser perdonado, porque ninguno hicimos méritos para que Dios nos perdonase. No, hasta que Él no venga y pida perdón, no, hasta que Él no dé no, hasta que Él no reconozca, no, hasta que esa persona no haga tal cosa, no pongas requisitos. El perdón tiene que fluir de la vida de un cristiano como fluye la alabanza y la adoración a Dios, de una forma natural. Porque si tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros, tenemos la capacidad de perdonarnos los unos a los otros. Esa frase que se dice, yo perdono pero no olvido. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, yo perdono pero no olvido. Hermanos, ¿tú te imaginas que Dios nos perdonase pero no olvidase? ¿Eh? Sí, Israel, yo te perdono, pero no olvido esto que acabas de hacer. Esto queda anotado. Él dice que Él echó en el fondo del mar todos nuestros pecados y todas nuestras rebeliones. Y dice, y nunca más se acordará de ello. Pero muchos van a pescar a esos océanos, ¿verdad? A sacar los pecados de su cónyuge, de su amigo, de su amiga,
de su pastor, de su hermano, y saca esas ofensas y se las tira en la cara y le dice: ¿te acuerdas cuando? Yo no lo he olvidado. Recuerdo hace años tenía una carta escrita con cuño, sello y todo. Y un día orando Dios me dijo: ¿qué haces con esa carta? Tírala. ¿Qué estás recordando? Y hermanos, a veces tenemos que coger cosas en nuestras vidas, en esos WhatsApps, ¿verdad? Que los mantienes, Claro, en mi época eran cartas. No soy viejo, pero no sé por qué parezco viejo. Pero esos WhatsApps que has guardado, Ah, no, espérate. Vamos a reunirnos con el pastor. Espérate un momento. Y sacas ahí el WhatsApp, el pantallazo que le metiste, para que vean quién eres tú. Si Dios hiciese un pantallazo de nosotros, yo me iría corriendo de esta iglesia, hermanos. Y diríais: vaya pastor, con la cara de santurrón que tenía. Dios no hace pantallazos. Dios borra. Amén. Y borra nuestro historial. Y cuando vamos a orarle y le pedimos perdón por los pecados, Él dice: yo ya no me acuerdo qué pecados son esos. Ya está todo perdonado, está todo pagado. Qué hermoso es cuando vas a comer con alguien, ¿verdad? Y pides la cuenta y te dice el camarero: no, la cuenta ya la pagó el caballero. Tú dices: qué bueno, me puedo permitir hasta una cena hoy también, ¿verdad? Que me ahorré la comida. Hermanos, nuestras cuentas están pagadas. Nuestros saldos están a cero delante de Dios. Pero muchos de nosotros aún mantenemos saldos negativos con otras personas. Jesús dijo en otra ocasión: pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. ¿Qué es una calumnia? Es una mentira. Es una mentira. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues, dale todo. Esas parejas: pues cuando me divorcie de ti me llevo la casa. Pues llévate la casa, el coche, la tele, llévate todo. Amén. No le niegues nada, que se lo lleven todo. Pues te voy a dejar sin nada. Bueno, pues no te preocupes, toma hasta el PIN de la tarjeta de crédito si quieres también. Llévatelo todo. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Le diste algo? No se lo pidas. Te debo 500 euros que me dejaste. No, déjalos. Son tuyos. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. La regla de oro. Así que Dios eleva el perdón y la gracia y eleva la misericordia los unos con los otros al nivel máximo. Tú tienes que orar por los que te han maldecido.
De tu boca tienen que salir palabras de bendición por los que te han maldecido. Y eso cuesta tiempo a solas con Dios, siendo sanados en nuestros corazones. Pero lo tenemos que hacer, amén. Y Jesús dijo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores, es decir, Él está hablando aquí a los justos, Él está hablando a los hijos de Dios, Él está hablando a los que han nacido de nuevo. Y hace una división entre nosotros y las personas que no conocen a Dios y que no han nacido de nuevo. También los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, fíjate tú, si prestáis, bueno, yo a este no le voy a dar porque es que ese dinero no lo voy a volver a ver. Entonces te conviertes en un banco, ¿verdad? Solamente das si te lo van a devolver. Si prestáis solo a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Es decir, la sociedad que se nos está presentando aquí, Cristo es, bueno, todo va a ir bien si todos sois buenos los unos con los otros. Es una sociedad basada, ¿verdad?, en lo que da y en lo que recibe. Esa es la sociedad del pecado. Pero lo que yo os hablo es de que tenéis que amar a vuestros enemigos, dice Jesús. Y eso rompía con todas las leyes que los judíos habían levantado. Date cuenta que este pueblo al que Jesús está hablando es un pueblo que está bajo el Imperio Romano, al que se le ha quitado toda su cultura, al que se le ha quitado todo su bienestar. Tienen que pagar impuestos, tienen que pagar tributos, y no son libres, es un pueblo conquistado. Y le dice a los judíos, tenéis que amar a vuestros enemigos, a los que aún han venido a conquistaros. Qué tremendas palabras. No solamente tenéis que amar a vuestros enemigos, sino que tenéis que hacerles el bien y tenéis que prestarles, no esperando de ellos absolutamente nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Amén. ¿Tú quieres ser hijo del Altísimo? Amén. Gloria a Dios. Pues tenemos tremenda tarea delante de nosotros. Porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. ¿No hace salir el sol el Señor sobre justos e injustos? Amén. ¿No hace llover sobre justos e injustos? ¿No sigue teniendo misericordia aún de los mayores pecadores del mundo? Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y esto rompe nuestras vidas, y esto rompe nuestros esquemas, y esto debe de romper nuestras estructuras espirituales y mentales. Y por fin ser libres, ¿verdad?, de la esclavitud, del odio, del rencor, de la amargura. Porque aún se nos dice, vigile cada uno dentro de sí, no vaya a ser que haya alguna raíz de amargura que os haga desviar del camino de la salvación. Hermanos, no vivimos en la ley, vivimos en la gracia y necesitamos vivir como la gracia se nos fue presentada a nuestras vidas. No fuimos llamados para amar a los que nos aman, fuimos llamados a amar a nuestros enemigos. A nuestros enemigos. Sí, Israel, pero es que si tú conocieses a mi cuñado,
tú conocieses a fulano, no lo hablarías tan... Tú es que no has tenido que perdonar nunca. ¿Quién no ha tenido que perdonar, hermanos? Todos. Todos. Así que gracia sobre gracia, amén. Gracia sobre gracia. Señor, ¿hasta cuándo voy a estar yo soportando a esta persona al lado mío? Y si Dios te dice hasta que yo venga. Amén. ¿Cuánto tiempo más tengo que estar yo aguantando esta situación? ¿Cuánto tiempo más voy a estar yo aguantando que me sigan calumniando, que sigan mintiendo acerca de mí? Hace unos días le decía a una persona, ni me dejaste la capacidad de poderme defender. Digo, me gustaría ir contigo a hablar con esas personas y que me dejases defenderme. No. ¿Ok? Hay personas así. Pero hay que amarlos. Amén. Y acordarse de ellos en nuestras oraciones y decirle, Señor, ten misericordia de sus vidas. Amén. No guardes rencor, perdona y sé perdonado. El libro de Romanos dice, no paguéis a nadie mal por mal. A nadie, conocido o desconocido. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, procurad lo bueno delante de todos los hombres, aunque es que mi jefe me está estafando, sé bueno con él. Amén, sé bueno con él. Es que la jefa esta me tiene manía, sé bueno con ella. Por eso somos llamados hijos de Dios, amén. Sino ¿qué naturaleza tenemos? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Yo sé que hay veces con personas que intentas una y otra vez resolver el problema, no puedes, bueno, mándale la última carta, el último WhatsApp, el último mensaje, bueno, yo te pido perdón por lo que te haya hecho mal y quiero perdonar lo que yo creo que hemos, y si no somos capaces de sentarnos ahora y de resolver estas diferencias, yo quiero quedarme en paz contigo. En lo que depende de mí, yo estaré en paz contigo, oraré para que Dios te bendiga, oraré para que Dios prospere tu vida, oraré para que las cosas te vayan bien y que seas bendecido por parte de Dios. No os neguéis vosotros mismos, amados míos, sino no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dicen que la venganza se sirve en plato frío, ¿no? El otro día futbolista del Madrid, Fede Valverde, le pegó un puñetazo a otro, así, sin venir a cuento. Todos dijeron, ¿pero por qué le ha pegado? Porque hace 3 meses me dijo no sé qué. Ahí estaba el tipo, 90 días esperando, cuando me lo vuelva a encontrar, le voy a pegar. Y allí le pegó el puñetazo. Y algunos están pensando, bueno, cuando me vuelva a encontrar a ese tipo, a esa tipa, entonces vamos a dejar las cosas claras. Este futbolista, 3 meses esperando la venganza. Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Tuvo un juicio hace unos meses, porque un tipo pues insultó a mi esposa, luego me insultó a mí por defender a mi esposa, total que se lió ahí una tremenda. Vino la policía, tomó atestados y fuimos a juicio. Y cuando estoy delante de la jueza, exponen los hechos. El tipo pidió la palabra, yo quiero pedir perdón porque estaba pasando por un proceso de divorcio y tal, y la verdad que me comporté mal con esta persona y le pido perdón. La jueza me preguntó, ¿le vale eso?
me vale. Amén. Me vale. Amén. Pidió perdón, que no lo vuelva a hacer, pero ya está. Sí, sí. Amén, ya está. Ya está. Si te pidieron perdón, ya está. Ah, pero es que no lo hizo. Yo le vi que la cara que ponía no era de un perdón, que lo estaba sintiendo. Esa frase que dijo perdón pero con la boquita pequeña. No fue un perdón porque a veces queremos que el tipo se tira al suelo, la tipa ahí llorando y reventándose y Personas que a veces solamente les sale el perdón. Lo siento. Si ya pidió perdón, créelo en el nombre de Jesús. Amén. Y deja saldada esa deuda. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Tú crees que Dios va a dejar que alguna injusticia quede sin resolverse en este mundo? Ninguna. Nadie se puede escapar de la ira de Dios y nadie se puede escapar del juicio de Dios y nadie se puede escapar de las leyes de Dios. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Amén. Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Habla de tu enemigo. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y termina Pablo diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué no se terminan los conflictos familiares, matrimoniales, en las iglesias, en los trabajos? Porque tú hiciste mal, yo te haré otro mal. Y así vamos acumulando. ¿Cuándo se rompe eso? Cuando alguien al que le hacen mal presenta el bien. Y le vuelven a hacer el mal y presenta el bien. Y llega un momento en el que ya no hay fuerzas para seguir haciendo el mal. Amén. Y se restaura. Así que si en estos días tienes deudas pendientes con algunos, resuélvelas. Resuélvelas. Hace muchos años tuve que perdonar a algunas personas y cuando me ponía delante de ellos simplemente a compartir un plato de comida, se me cerraba el estómago, ¿sabes? Y uno tiene que correr al lugar de oración, amén. Sí, Señor. Y decirle, Señor, ayúdame a poder mirar a estas personas y perdonarlas, olvidando, como dijo Pablo, lo que queda atrás. Me extiendo a lo que está por delante. Amén. No te quedes anclado en el pasado, no te quedes anclado en ese problema, en ese lugar difícil. Dile, Señor, ayúdame a perdonar. Amén. Cierra tus ojos. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. Pídele al Señor, Señor, dame la capacidad de poder perdonar a los que me ofenden, Jesús. Padre, que en esta mañana, Señor, yo reciba autoridad espiritual, Señor, derivada de ese perdón, Señor. Porque contra el bien no hay ley, Señor. Cuando nosotros rompemos, oh Dios,
esas cadenas, Señor, que atan las vidas de las personas que se ofenden los unos a los otros. Y rompemos eso, Señor, estamos rompiendo, oh Dios, áreas espirituales de nuestras vidas. Y a veces, oh Dios, no podemos ni alabar ni glorificar tu nombre porque no hay perdón en nosotros. Y a veces, Señor, hasta puede producir en nuestras vidas, oh Dios, esos insomnios, esos dolores, esas migrañas. Santo Dios. Señor, libera en esta mañana, Jesús, el odio de nuestras vidas, Señor. Quita la amargura, Señor, de nuestros corazones en esta mañana, Jesús. Quita las raíces, oh Dios, que Satanás ha plantado, Señor, de venganzas. Y de que algunos, Señor, que estamos aquí en esta mañana, Señor, podamos dejar ese sentimiento, Señor, de querer vengarnos de nuestros enemigos, oh Dios. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento, Señor, ha traído el odio y el rencor a las vidas de los seres humanos. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú puedas romper, Señor, con esas ataduras diabólicas y que realmente podamos ser liberados en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente y aún en nuestros cuerpos, oh Dios, del rencor y del odio, Señor. Que podamos ser capaces de perdonar definitivamente, Señor, a los que nos han ofendido, Jesús. O incluso de los que siguen ofendiéndonos. Que podamos venir a tu presencia para poder recibir esa capacitación sobrenatural, oh Dios, para poder perdonar a nuestros enemigos, Jesús. Te lo pido, Padre, en esta mañana, Jesús, que tú puedas hacer una obra de restauración, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que tú puedas volver el corazón de los padres hacia los hijos, el del esposo hacia la esposa, Señor, el del hermano hacia la hermana, Señor. Que tú puedas restaurar vidas y conflictos en esta mañana en el nombre de Jesús, Padre. Yo te lo pido, Espíritu Santo. En este lugar, Señor, donde tu presencia y tu poder se manifiestan, Señor. Y donde tu gloria está en este lugar, Jesús. Echa fuera, Señor. Echa fuera, Padre, todo lo que no es tuyo, Jesús. Todo lo que pertenece a las tinieblas, oh Dios. Porque hay poder en este lugar, Jesús. Porque tu Espíritu está en este lugar, Señor. Amén. Aleluya. Y nos llama al perdón, Señor. Que podamos obedecer la voz de tu Espíritu Santo, Jesús. Y que salgamos cambiados y transformados de este lugar, Padre. Sí, Señor. Gracias porque tú pagaste el precio, no solo de nuestras ofensas, sino de aquellos que nos ofenden, Señor. Sí, Señor. Tú ya lo has perdonado, Señor. Queremos sumarnos a ese perdón, Señor. Y desde este día, Señor, empezar a proclamar con nuestros labios la bendición sobre las vidas de esas personas, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Dilo en esta mañana con el nombre de esa persona, dile:
Bendigo, Jesús, a esta persona, Señor. Tú sabes quién es. Sí, Señor. Bendícela en este día. Oh, Dios eterno. Bendícela en este día. Y perdónala. Posa la cabeza. Y soltemos de nuestros hombros y de nuestras mentes esas cadenas terribles, esos pesos terribles Amén. Sí, Señor. de las ofensas. Señor, los dejamos en tus manos. Sí, Jesús. Renunciamos a la venganza. Renunciamos a la venganza que es justa porque tú la pusiste en la ley, ojo por ojo, diente por diente. Pero tú en la gracia dijiste, más yo os muestro un camino superior. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor. Obra en esta mañana, Jesús. Y liberta corazones, Padre. Sí, Señor. Y liberta vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor Jesús. Líbranos, Señor. Líbranos, Padre. Sí, Señor. Amén, Jesús. Amén. Amén, Aleluya. Señor. Aleluya, Jesús. Gracias.